El Señor en estos tiempos estamos viendo cómo la sociedad, el mundo está demandando de nosotros, está exigiendo de cada uno de nosotros que podamos, que podamos hablar de la palabra del Señor, que prediquemos en todo momento, en todo tiempo, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de estar siempre a flor de nuestro labio para poderla predicar a tiempo y fuera de tiempo. En estos tiempos estamos viviendo los momentos en los cuales los hijos de Dios no debemos callar, no debemos parar de hablar del evangelio, de hablar de la palabra de Dios. En esta mañana, pues lo voy a invitar a que busquemos en la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 4, y estaremos predicando bajo el tema, predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. En lo que van buscando su cita, pues aprovechamos el momento para saludar a muchas personas, cantidades de personas que nos siguen a través de las redes sociales, hermanos de nuestra iglesia que están en otros países, pues les mandamos un cordial saludo y un abrazo desde aquí. Les decimos que la iglesia, discípulos de Cristo en Bonao, los ama y siempre está en espera de ellos. Que Dios le bendiga a cada uno de ellos donde quiera que se encuentren. Leemos la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartará de la verdad a oído, y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y en tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor, gloria al Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que nos da, que nos regalas en esta mañana. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos ser ministrados a través de esta tu palabra, Dios. Que primeramente yo, Señor, pueda ser ministrado a través de ella. Y así luego el pueblo que hoy escucha esta palabra, Señor, pueda ser también ministrado por la palabra que tú has puesto en nuestro labio. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Hermano, aquí nos encontramos con unas palabras que el apóstol Pablo, pues, él le escribe allí a Timoteo. Timoteo era uno de los discípulos de Pablo, en el cual siempre anduvo con Pablo y era uno de los que llevaba este mensaje conjunto a Pablo donde quiera que iban. Pero en este momento Pablo se encuentra encarcelado y allí ya en un momento terminar de su vida, cumpliendo sus últimos tiempos en la tierra, él aprovecha este momento
para escribirle a Timoteo y para incitarle que debe de llevar este evangelio, que predique este evangelio a todas las gentes, y no solamente en su tiempo, sino que también en tiempo y fuera de tiempo pudiese predicar la palabra del Señor. Aquí Pablo le está exhortando y le está diciendo que su tiempo está cerca, que ya su tiempo ha llegado, su tiempo de ser sacrificado. Pablo quizá no tuvo la muerte de cruz que tuvo Jesús, pero tuvo una muerte de ser decapitado. La palabra nos dice que por llevar este evangelio a todas aquellas regiones, por Asia y por donde quiera que Pablo tuvo llevando el evangelio, le costó la vida a un extremo que fue la cabeza arrancada de su cuerpo, decapitado por completo, mis hermanos. Y yo digo en estos tiempos que nosotros nos encontramos en plena libertad y en libre expresión de predicar este evangelio. Y nos cerramos entre las cuatro paredes y simplemente nos venimos a la casa, nos alimentamos, nos sustentamos, nos hacemos fuertes, pero nos quedamos con esa fortaleza. Nos quedamos con la fuerza en nuestro cuerpo, porque cuando debe salir de liberar de nuestro ser un mensaje para ese mundo que está demandando y para ese pueblo que está demandando una palabra de cada uno de nosotros, nosotros solo nos la quedamos para nosotros. O sea, en otras pocas palabras, estamos siendo egoístas. Porque muchas veces nos estamos quedando con la palabra nosotros solos y no la estamos compartiendo con aquel que tiene necesidad de escuchar la palabra del Señor. Hay personas en el mundo entero, no solamente en Bonao ni en República Dominicana, sino en el mundo entero esperando que uno de nosotros vayamos con un mensaje de salvación. Que uno de nosotros nos le acerquemos con el plan de salvación, con una palabra de decirle que hay una oportunidad en su vida, que hay una oportunidad de ellos ser rescatados, que hay una oportunidad de ser transformados, de ser cambiados por completo. Y por eso Pablo aquí les dice aquí a Timoteo, y voy ahí entrando en un desglose de la palabra del Señor, para así introduciendo más, mejor lo que es la palabra, lo que hemos leído en esta mañana. En el segundo verso que leímos dice, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Que inte a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué esta palabra nos está diciendo el Señor que la vayamos llevando? No solamente en la iglesia. Aquí estamos a tiempo ahora mismo de predicar el evangelio. Porque este es el tiempo y este ha sido el lugar de predicar la palabra del Señor. Pero cuando nos encontramos en la calle, estamos fuera de tiempo. O cuando nos encontramos en el trabajo, estamos fuera de tiempo. O cuando nos encontramos en un área de la universidad, a los que están estudiando, o en un área del liceo, estamos fuera de tiempo. Y no le estoy diciendo con esta palabra que deben de estar el día entero con la palabra del Señor, cansando al hermano que está a su lado. No. Es que aprovechemos el tiempo en esa oportunidad fuera de tiempo para predicar el evangelio. Siempre se aproximan y se acerca una oportunidad. Muchas veces vemos la necesidad de un hermano y lo vemos triste y le preguntamos, ¿qué te pasa? Y fácilmente le dice, yo hoy no tengo de comer en mi casa. O quizá le dice, estoy pasando un momento emocional difícil en mi casa. Estoy viviendo un momento difícil. Entonces ahí en ese momento fuera de tiempo hay una oportunidad para decirle el plan que Dios tiene para él. La oportunidad que el Señor tiene para esa persona. La oportunidad que Dios le está brindando para que conozca el dador de la vida. El dador de la oportunidad de la salvación. Para que conozca a Jesucristo. Para que conozca el evangelio. Ahí se abre una abertura para que podamos compartir esa palabra del Señor afuera de tiempo.
Vuelvo y repito, no es que estemos cansando o insistiendo en nuestras áreas laborales del evangelio. No, 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 no. Porque tenemos que saber identificar el, el plan o dónde estamos. El momento de trabajo tenemos que trabajar. Un hijo de Dios tiene que dar el 100% de su fuerza en su trabajo. Pero sí les digo que en ese momento de trabajo hay cientos y miles de oportunidades que nosotros podemos decirle una breve palabra a una persona y quizá esa sea la oportunidad de su vida para que esa persona conozca al Señor. Me recuerdo ahora, y voy a decir esta palabra con permiso del hermano Pedro, que el hermano Pedro, en un momento yo tuve en unas inducciones en Farcondo y en ese momento el hermano Pedro está en su área de labor, pero no deja de aprovechar en ese momento una oportunidad de decirle el plan de salvación a la persona y de predicarle a la palabra del Señor. Porque en ese momento recuerdo que cuando estaba en esa inducción, el hermano Pedro hizo al principio, se hizo una oración y una breve introducción de la palabra del Señor. Ahí el hermano Pedro está hablando del Señor fuera de tiempo, pero no ha dejado de hablar del Señor. Y está cumpliendo con su labor, está cumpliendo con su trabajo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, de que debemos de llevar este evangelio, de que ya nosotros lo tenemos dentro de la vena, que ya te ha sido introducido dentro de nosotros, pero que otra persona pueda tener esa inyección de la sangre de Cristo en su ser, en su cuerpo, en sus venas, en sus células, para que siempre brote la palabra de salvación en ellos. Eso es lo que nos dice el apóstol. Y dice aquí que redagulles, que reprende, que exhorta con toda paciencia y doctrina. No es que nosotros tenemos que abrogarles y nos pongamos a discutir, es con paciencia y con doctrina. Porque la palabra de Dios ha sido plantada no para tener contienda ni para discutir con otro, sino es para que en esa macedumbre que el Señor nos ha dado, nosotros podamos hacerle entender a la persona con la doctrina que el Señor nos ha dado de que lo mejor que hay es la escritura del Señor, es la palabra de nuestro Dios. Dios, Él nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos tener este evangelio en la Biblia para que nosotros aprendamos de ella, pero que también la podamos compartir con otras personas. Gracias al Señor porque nos ha llamado a este lugar. Pero hermano, yo hoy hago una comparación y digo, ¿cuántas personas hay en el mundo que nos estamos alimentando físicamente, hablando del alimento, del pan en la mesa, y nos alimentamos día tras día de esas buenas comidas que el Señor permite que llevemos a nuestra mesa? Pero también, si miramos hacia afuera, cuántas miles de personas hay que en el día no saben cómo van a llevar el sustento a su casa, de cómo van a llevar el alimento a su hogar, de cómo sus hijos le están pidiendo hambre y no tienen ni idea de dónde lo van a sacar, ni cómo. Pues sabe que es haciéndole una comparación de eso, de la realidad del mundo. Así mismo es la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros venimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, a alimentarnos aquí de la palabra del Señor, a engordarnos de la palabra del Señor? Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a pensar de las personas que tienen la necesidad de escuchar la palabra de Dios? De la persona que tiene esa ansiedad de escuchar un evangelio verdadero, de poder entender cómo el Señor abre oportunidad de que su vida sea rescatada. No solo debemos alimentarnos en la casa de la palabra del Señor,
No solo debemos venir y engordarnos, sino que debemos de brindar un poco de ese alimento espiritual, que es la palabra del Señor, que el Señor nos está regalando a otras personas que tienen hambre de ella. Y lo podemos descubrir cuando salimos. Cuando salimos a predicar la palabra de Dios. O cuando vemos una persona con un megáfono en la calle. ¿Cuántas personas a veces se reúnen a escuchar la palabra de Dios? Y no es porque sean cristianos, es porque en ese momento el Señor le está inquietando a que se pare a escuchar la palabra de Dios. Para que escuche el evangelio del Señor. Para que tenga una oportunidad de ser salvo. Hermano, no debemos dejar de predicar este evangelio. En estos últimos días, lo que el Señor ha estado tratando conmigo es que debemos de predicar el evangelio, de que no debemos callar la palabra del Señor, de que nosotros estamos entrando en tiempo que es un tiempo de evangelizar, un tiempo de no quedarnos trancados, de que es un tiempo de salir a rescatar la vida que el Señor tiene preparada para este lugar. Porque desde antes de nosotros ir y llevar una palabra, ya el Señor ha tratado con ellos. Cuando usted y yo vengamos a llegar a aquel lugar, ya el Señor ha tratado con la persona. En su ser, ya el Señor le ha dicho que nos reciban, que nos abran la puerta y que le vamos a llevar las palabras de Dios. ¿Sabe? Porque el Señor quisiera Él mismo llevar la palabra directamente. Y no es que no lo haga, muchas veces lo hace a través de revelaciones, a través de sueños o a través de un libro. El Señor lo hace, pero está esperando que los escogidos que hemos sido nosotros también vayamos a llevar esa palabra. Hemos sido escogidos no para nada más que escuchar y aprender. Hemos sido escogidos para predicar la palabra del Señor. Hemos sido escogidos para llevar este evangelio donde quiera que el Señor nos mande. Y plantar el plan de salvación a la persona. En el tercer verso dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y si nos paramos a veces a ver la televisión, a ver una campaña, estamos viendo cómo se está doctrinando a la persona y cómo la persona está enseñando a la palabra de Dios a su propia concupiscencia, a su propio entendimiento, no a lo que Dios quiere que se hable. No a lo que Dios quiere que se hable, sino conforme a lo que uno humanamente está entendiendo que debe de llevar una palabra para atraer personas. Una palabra de traer personas, no una palabra de salvación. En el altar se le hace chiste, en el altar se le hace broma, para que la persona esté como en un parque de diversión en la casa de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque dice que muchos falsos maestros se están levantando para llevar una doctrina a su modo de convencer miles y multitudes de personas para recibir a veces hasta un bien económico. A veces no solamente debemos pensar en lo económico, sino que también tenemos que pensar en esas vidas que tienen la oportunidad de ser salvos, de conocer al Señor. Muchos falsos maestros se están levantando, lo estamos viviendo. Falsos maestros que quieren inducirnos a su propio entendimiento, que quieren darnos su palabra de su propio intelecto, de su propia conocimiento intelectual, de lo que han adquirido en la universidad, de lo que han adquirido a través de los estudios. Y nosotros humanamente somos fáciles de convencer. Cuando escuchamos unas palabras tan filosóficamente, ¿verdad? Entonces nos convencen fácilmente. A veces entendemos, bueno, pero este hombre es un hombre de Dios, escogido por Dios.
con tanta filosofía que al final no entendemos lo que nos está diciendo. Pero sí entendemos que nos está hablando bonito. Sí. Y sí entendemos que nos está hablando, miren, a la perfección de la Escritura, correctamente. Y entendemos que esa palabra bonita es la que yo debo escuchar. Y es una confusión del enemigo. Porque a veces no es la palabra bonita que debo escuchar, sino la palabra que el Señor quiere que escuchemos. Sino es la palabra que el Señor quiere que escuchemos. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, dice que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Teniendo comezón de oír las palabras, se amontonarán maestros. ¿Y en qué? En su propia concupiscencia, en su propio conocimiento, en su propio entendimiento, no en el entendimiento que Dios quiere que el pueblo escuche. Seguimos en el verso 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y es la palabra lo que nos está diciendo claramente, no es la palabra mía. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Se apartarán de la verdad que es la palabra del Señor. Y que van a escuchar la fábula de lo que están hablando, de lo que se está diciendo. De lo que aquella persona está tratando de convencer a miles y millones de personas. A una fábula que es lo que el pueblo quiere escuchar. No simplemente la palabra del Señor. Por eso dice aquí que debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que prediquemos este evangelio como el Señor quiere que sea predicado. Que lo prediquemos hoy, mañana y siempre. Todos los días de nuestra vida. Pero tú, sé sobrio, dice la palabra en el verso 5. En todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Dice la palabra. Pero tú sé sobrio. Soporta las aflicciones. ¿Hay aflicciones para el Hijo de Dios? Claro que sí. Muchísimas. Hay aflicciones. Y lo podemos ver cuando salimos a predicar. A los que hemos salido a predicar este evangelio en la calle. A veces no quieren que uno le predique, ni siquiera le abren la puerta. A veces no nos reciben. A veces quizá te dicen palabras de soneta o te dicen unas palabras que para entrar en contienda contigo. No solamente Pablo ni los apóstoles, no solamente ellos vivieron momentos difíciles, momentos de persecución. No solamente ellos vivieron momentos que tuvieron que salir huyendo de una nación a otra o de un pueblo a otro para así salvar su vida. No solamente ellos, sino que hoy lo estamos viviendo en la sociedad. Hoy estamos viviendo como el pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios y que a veces te pueden insultar y te pueden decir el loco o te pueden decir ahí viene este ya. Pero eso no nos debe eso no nos debe quitar la fuerza a nosotros, ni nos debe quitar el ánimo de predicar el evangelio. Vuelvo y repito, pero tú sé sobrio y sabemos lo que es estar sobrio, ¿verdad? Estar manso, tranquilo. Lo que beben dicen que cuando están bebidos están embriagados y cuando no están bebiendo están sobrios. Entonces nosotros debemos de estar así sobrios, soportar las aflicciones, soportar las aflicciones, a obras de evangelista, hacer la obra de evangelista. El evangelista de hoy tiene un serio trabajo. El evangelista de hoy tiene un trabajo serio en la sociedad. Y es de tratar de que las personas conozcan la palabra. Es de ir a evangelizar sin temer. Evangelizar sin temer lo que puedan decir.
llevar la palabra del Señor a toda parte que el Señor le ha enviado. He peleado, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la batalla de la fe. Cuando nosotros sabemos que hemos peleado la buena batalla y cuando sabemos que hemos guardado la batalla de la fe, cuando sabemos que hemos predicado la palabra del Señor, cuando sabemos que hemos llevado el evangelio y cuando sabemos que le hemos predicado a miles de personas y que hemos cumplido el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Cuando sabemos eso, entonces ahí entendemos que hemos peleado la batalla de la fe. Y Pablo dice esto en un momento que ya estaba en un momento de ser crucificado, dice en el verso 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Ya él sabía que iba a partir. Y él está diciendo esta palabra, que el tiempo de su partida ya estaba cerca. Porque ya había cumplido. Y aún allí desde la cárcel, él no dejó de hablar. Y siguió escribiendo y predicando, que hoy en día esta palabra la seguimos predicando años tras años y siglo tras siglo. Seguimos predicando la palabra que desde la cárcel el apóstol Pablo pudo escribir para que hoy nosotros y todos pudiéramos aprender la palabra del Señor y conocer la palabra del Señor. Estoy terminando. Antes de terminar, quiero leer en Mateo, ya cerrando, en Mateo 25 del 31 al 40. Con ese otro verso cierro. Esto nada más lo voy a leer. Dice así: cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él en todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ver a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria al Señor. Dice el Señor: a él le hacemos, no es a la persona. Cuando podemos ver un hambriento y le damos de comer, cuando podemos ver a unos desnudos y podemos cubrirle, cuando podamos ver a una gente preso y lo visitamos, cuando podamos ir a los hospitales a ver y saber de un enfermo, cuando hacemos esto en un ser humano, en un hermano, en un hijo de Dios, no se lo estamos haciendo a esa persona, se lo estamos haciendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque dice la palabra que a Él se lo estamos haciendo, no es a otra persona, es a aquel que le hemos estado haciendo estas obras. Aunque nosotros humanamente pensemos que lo estamos haciendo a una persona, pero la realidad es que para el Señor y en lo espiritual se lo estamos haciendo al Señor dador de la vida. Se lo estamos haciendo a Él, al Rey de Reyes, al Señor
de señores, nuestro Salvador, a quien tiene para nosotros un premio preparado. Un premio preparado para todo lo que hacemos la buena obra de Dios. Para aquellos que hemos entendido el llamado del Señor. Y hemos aprendido que la palabra de Dios es para compartirla con aquellas personas que tienen hambre, que tienen necesidad de escuchar el Evangelio de Dios. Cierro con este verso, el verso 8 de Timoteo. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su vida. Amén. Qué palabra. Pónganse de pie, mis hermanos. No solamente a Pablo, sino a quienes, a todos los que guardamos la palabra del Señor y los que amamos la vida y la verdad de nuestro Dios. Para nosotros hay una corona de Dios preparado. Para los que hemos creído en esta palabra del Señor, hay una corona preparada. Y en esta mañana yo les invito a que procure que su corona esté allí delante del trono del Señor. Que no se la deje arrebatar. Que permita que el Rey de Reyes le ponga la corona del Señor en su cabeza. Esa corona que está preparada para ustedes y para mí. Una corona santísima, santificada, purificada para nuestra vida. Ganémosla y no nos la dejemos quitar de las acechanzas del enemigo. Lo invito en esta mañana a que si alguien quiere tener esa corona, permanecer la corona del Señor en su mano, que pase el altar para que oremos, que pase este altar y vamos a orar para que no nos dejemos arrebatar esa corona que el Señor tiene para nuestra vida. Esa corona de espiritual, una corona de vida, es de allí delante del juez y del abogado. Allí el Señor nos tiene un premio, un galardón dado, cual nosotros debemos procurar ganárnoslo. Y ganárnoslo llevando la palabra de Dios. Con ese título nos ganamos esta corona, llevando, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempos. Gloria al Señor.